Hola otra vez, maestros de Glendoman Escuela Precoz. En este video ofreceré una serie de estrategias para el manejo psicopedagógico de aquellos educandos que estén diagnosticados con TDAH. Dicho esto, empecemos. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico padecido por niños y por adultos, descrito de manera general como un patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que imposibilita las actividades cotidianas o el desarrollo típico del individuo. Las personas con TDAH no solo presentan dificultades para mantener el foco atencional, sino que estas dificultades se extienden a la mayoría o a todas sus funciones ejecutivas. Para aclarar, las funciones ejecutivas son definidas como las distintas habilidades o estrategias que el cerebro usa para planear, iniciar y llevar a cabo una tarea. Desde el punto de vista educativo, son centralmente 11: activación, inhibición del impulso, elección de metas y planificación, mantenimiento del esfuerzo, atención, flexibilidad, memoria de trabajo, gestión de las emociones, de la motivación y metacognición. Existen 3 tipos de TDAH: el inatento, el hiperactivo impulsivo y el inatento hiperactivo impulsivo combinado. Las características generales que definen el trastorno según el DSM-5, es decir, la quinta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, son que exista un patrón persistente, bien sea de hiperactividad, de impulsividad, de inatención o de ambos, que los síntomas de este patrón persistan antes de los 12 años, que se den en 2 o más contextos, por ejemplo, en la escuela, en casa o con los amigos, y que dichos comportamientos interfieran con el funcionamiento social del individuo. Para conocer el tipo de TDAH que tiene una persona, esta deberá cumplir con los síntomas de uno, de otro criterio o de ambos al mismo tiempo. Algunos de los criterios diagnósticos para la inatención que deben presentarse con suficiente frecuencia son: falta de atención a los detalles o equivocaciones frecuentes cometidas por descuidos en las ocupaciones escolares, laborales o relacionadas con otras actividades. Dificultad para mantener el foco atencional en tareas o actividades recreativas, por ejemplo, conferencias, conversaciones o la lectura prolongada. Parece no escuchar cuando se le habla, por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso si hay ausencia de cualquier otra distracción aparente. No sigue las instrucciones, no finaliza tareas asignadas y tiene dificultad para organizar los quehaceres. Por ejemplo, presentan dificultad para gestionar tareas en secuencia, poner materiales o pertenencias en orden, se muestran desorganizados y o gestionan mal el tiempo, incumpliendo los plazos. Evita, le desagrada o se muestra falto de entusiasmo al iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, tareas escolares, revisión de informes, completar formularios o leer documentos largos. Se distrae con facilidad por estímulos externos o recurre a pensamientos no relacionados. Y por último, olvida las actividades cotidianas a realizar. Por otro lado, algunos de los criterios diagnósticos para la hiperactividad e impulsividad que deben persistir son los siguientes. Presenta inquietud motora en posiciones de reposo, por ejemplo, se retuerce en el asiento o mantiene inquietas las manos y los pies. Levantarse o movilizarse en situaciones en las que se espera que permanezca sentado o en el mismo lugar. Se muestra enfrascado en acciones paralelas a la actividad principal a la que debería atender, actuando como si le impulsara un motor. Por ejemplo, se muestra incómodo al permanecer inquieto por tiempos prolongados, como en reuniones sociales. Las demás personas suelen pensar que el individuo está intranquilo o que le resulta difícil conectarse con ellos y seguirles. Responde inesperadamente antes de que haya concluido la pregunta. Completa las frases de otras personas y o les cuesta respetar los turnos en una conversación. Aunque no se conocen con total exactitud científica todos los factores intervinientes en la aparición del TDAH, se sabe que existen múltiples causas genéticas y ambientales que interactúan entre sí para provocarlo. Principalmente existe evidencia científica que coloca el origen del trastorno en alteraciones del funcionamiento en áreas de la corteza prefrontal y sus conexiones con los ganglios basales. Estas áreas intervienen en la toma de decisiones. Incluso se ha hallado en distintos estudios evidencias pediátricas que comprueban el menor tamaño en algunas de estas áreas cerebrales. También se le adjudica un componente genético a este trastorno, puesto que se ha encontrado resultados en estudios realizados en familias con gemelos y niños adoptados que arrojan que las personas que poseen antecedentes familiares de TDAH tienen 5 veces más probabilidad de también desarrollarlo, siendo mayor la frecuencia de presencia del diagnóstico entre familiares biológicos que entre familiares adoptivos. Debido a que no existen opiniones uniformes respecto a este diagnóstico, resulta difícil enumerar los mitos y creencias en torno al mismo, identificar cuáles son falsos y verdaderos,
Por lo tanto, solo se consignarán aquí aquellos que sean ciertos y no den cabida a la duda. Mito número 1. El niño con TDAH es menos inteligente. Falso. La inteligencia no tiene relación alguna con el trastorno. Los niños que lo padecen se pueden encontrar en intervalos de CI bajos, medios y altos sin ningún problema. Mito número 2. El niño con TDAH necesita clases especiales. Estos chicos pueden necesitar intervenciones psicopedagógicas y mayor acompañamiento docente, lo cual sugiere adaptaciones y flexibilizaciones curriculares, pero esto no significa que requieran una educación diferente o aislada en referencia a la que reciben niños sin el diagnóstico. Mito número 3. Todo alumno inquieto y distraído tiene necesariamente TDAH y este lo puede diagnosticar un maestro a juzgar por el comportamiento que observa. Gran error. Los maestros no tienen la información suficiente o la preparación médica profesional para emitir este tipo de diagnósticos. Por ende, se tiene el deber desde las aulas de informar a los padres de aquellos niños que presentan comportamientos de inquietud motora y distracción para que ellos puedan buscar diagnósticos fiables por parte de profesionales capacitados. Mito número 4. La violencia en televisión puede causar TDAH. Este es un trastorno neurobiológico, por lo que la programación televisiva no es causa suficiente para provocarlo por sí misma. Sin embargo, los mensajes televisivos que no se acompañen de una crianza saludable y un establecimiento de límites claros desde casa pueden incitar al niño a pensar que la inquietud motora es adecuada, que la violencia física es subestimable y que ninguna de las dos trae consecuencias significativas, ya que los contenidos violentos proyectados a través de este medio suelen emitir grados de violencia superior y poco realista. Lo anterior ciertamente puede ocurrir en cualquier niño, pero puede traer consecuencias peores y más difíciles de corregir si el niño tiene el diagnóstico o tiene predisposición al mismo. Mito número 5. El TDAH es causado por un tumor o una lesión cerebral presente. Las personas con TDAH no tienen ningún daño fisiológico. Lo que sucede es que una porción de su cerebro funciona de manera alternativa respecto a la población sin el trastorno, existiendo producciones irregulares de dopamina y noradrenalina, neurotransmisores que, al existir en disminución, interfieren en la capacidad de la persona para inhibir impulsos o prestar atención sostenida a ciertos estímulos. Mito número 6. En el TDAH, el tratamiento farmacológico sustituye las intervenciones psicológicas y escolares. Los estudios han demostrado que es el tratamiento multimodal, es decir, aquel que combina ambos tipos de tratamiento sin que ninguno sustituya o reste protagonismo al otro, el que resulta más eficaz en el tratamiento para el TDAH. Los síntomas del TDAH generan una dificultad en el educando para acceder al aprendizaje, ya que no solo interfieren con las funciones ejecutivas, sino que, en consecuencia a ello, consolidan los contenidos asimilados en estructuras alternativas que resultan muchas veces siendo poco funcionales. Pero entre las necesidades educativas especiales que presentan estos chicos, no solo se encuentran dificultades relacionadas con el aprendizaje, que, según lo que requiera e involucra, puede generalizarse dicha dificultad a áreas instrumentales específicas como son las matemáticas y el lenguaje. También se presentan estas necesidades en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, lo cual dificultará la adaptación social. Existen estudios que demuestran que más del 50% de los niños con TDAH presentan dificultades emocionales asociadas a problemas propios de la baja autoestima. Esto ocurre porque, a menudo, estos chicos son más difíciles de educar, por lo que naturalmente suelen recibir información negativa sobre su comportamiento y las cosas que hacen. Muchas veces escuchan cosas como: no chilles tanto, eres muy cansón, ¿por qué no te puedes comportar? Te quedó mal porque no pones atención. La hoja está sucia, tienes que hacerlo de nuevo. A estos niños se les confunde con niños maleducados, altaneros, vagos o tontos. Esto provoca en muchas ocasiones que mantengan una sensación de indefensión y frustración constante, pensando: no sé qué hacer, haga lo que haga, de todos modos voy a fracasar. En conclusión, estos educandos necesitan entrenamiento en funciones ejecutivas, en habilidades sociales y en control emocional. Los educandos con TDAH necesitan que su ambiente cumpla con 3 características básicas: que éste sea estructurado, que éste sea predecible y que sea adecuado para el aprendizaje. Un ambiente estructurado permite a los educandos con TDAH comprender más fácilmente, ya que las temáticas impartidas están cuidadosamente estructuradas. Esto les beneficia porque les cuesta organizarse antes de actuar por su propia cuenta y porque en muchas ocasiones no logran asimilar las instrucciones completas, así lo parezca. Para procurar este ambiente resulta útil esquematizar las temáticas asignándoles tiempos de duración y de trabajo específicos. Crear un horario adecuado para que el chico pueda consultarlo cuando lo necesite.
Tener paciencia suficiente para poder explicarle los temas que le causan dificultad en las clases resolviendo todas sus dudas, incluso si resultan repetitivas. Es importante explicarles las cosas de forma distinta cada vez. Convertir una tarea larga y secuencial en varias tareas cortas y sencillas. Y, finalmente, ofrecerle listas de chequeo de errores frecuentes que cometan ciertas actividades o de materiales que necesita para algo, con las cuales se le haga más sencillo revisar y asegurarse. Los cambios de asignatura, tarea o salón pueden resultarles especialmente complicados y dispendiosos, por lo que un ambiente predecible genera facilidad de adaptación y facilita la motivación. Para gestionarlo, habrá que procurar establecer expectativas por medio de metas medibles durante las clases, que les indiquen qué aprenderán al final de una lección o cómo se espera que actúen durante una actividad. Destacar los puntos clave de las áreas o de las lecturas para que el niño no pierda el foco de lo que debe hacer y otorgar avisos constantes sobre el tiempo que tienen o que les queda para finalizar algo. Ahora, un ambiente adecuado para el aprendizaje provee al niño de seguridad y estructura, promueve los buenos tratos y está mediado por maestros cargados de paciencia y creatividad. Esto le evita al niño saturación y angustia, mejorando su autoestima y su sensación de autoeficacia. Para ello, es recomendable que el niño se siente en primera fila y lejos de puertas y ventanas. Estar cerca del tablero y del maestro mantendrá más fácilmente su atención. Además, apartarlo o ponerlo en un rincón fomenta la baja autoestima, favorece los conflictos y facilita la indisciplina. También es importante evitar a toda costa reñirlo públicamente y ponerlo en evidencia, puesto que esto fomenta el rechazo y la mala percepción de sus compañeros. Asimismo, habrá que evitarse el uso de la crítica constante, la amenaza, el sarcasmo y las actitudes odiosas por parte del maestro. Para comprobar su rendimiento es importante aprender a leer su lenguaje corporal, para así poder detectar signos de frustración, para que, tan pronto como se hagan presentes, poder proceder a escucharles y guiarles, proporcionándole las explicaciones adicionales que requieran para comprender verdaderamente los contenidos y que así sean capaces de usar dichos conocimientos. Todo esto debe hacerse siempre con paciencia y cariño. Es importante que tanto en casa como en la escuela se les facilite la posibilidad de identificar y autocorregir sus errores, para fomentar así su sensación de autoeficacia sin enfatizar en lo mal que está haciendo algo y permitiéndolo que le arregle sin abrumarlo con la crítica. También hará falta que se le enseñe a gestionar el tiempo, entrenándole poco a poco para que adquiera formas de adaptarse a los ritmos naturales. Para esto es bueno fomentar el uso de relojes, calendarios y agendas. Finalmente, en la descripción de este video les dejaré un video recomendado para entender a los chicos con TDAH. Les agradezco su amable atención y les deseo, como siempre, un lindo resto de día, maestros.